Bueno, ya son las 5:04. Carlos, si quieres contarnos tu experiencia como dirigente ahí de los maestros, cómo era la vida de los maestros a finales de los 60 y principios de los 70, viejo. Pues este año, en esa época, pues yo presidía la AICA, como decía el Monseñor Cuniverti, la asociación, y hubo un paro muy fuerte que pues fue a nivel departamental, pero entonces la gente, no es mucha cantidad, pero se vino de los pueblos de Doncello, de San Vicente, tal vez no, porque era muy difícil llegar acá. Entonces, Doncello, Paujil, Montañita y acá. Y viniendo, era una marcha a pie, una marcha de rebeldía, y entonces cuando fuimos llegando o fueron llegando, porque yo no vine en esa marcha, no participé directamente. Entonces ahí, cuando la gente venía llegando a Venecia, de ahí para acá se formó una especie de enfrentamiento, pero era un enfrentamiento más que todo como psicológico. Entonces hay unos, como era que tenían fichados a varios maestros, dirigentes, algunos, otros maestros de base. Entonces, entre los maestros de base, venía en la marcha mi cuñado, Guillermo Ríos. Bueno, entonces ahí ya hubo encuentro, tastaseo, y ahí sí se rebotó el ejército, porque esa era una base militar, y entonces ahí se rebotó, y a la gente le tocó, algunos antes de llegar al sitio, cuando notaron la presencia del ejército y en cantidad, entonces, como por ejemplo el finadito Luis Enrique Silva, él yo no sé por qué traían un ataúd ahí, una caja mortuoria, pero pues sola, ellos seguramente previniendo que en la caminata se mareara alguna maestra, algún maestro, y entonces le echaban ahí sin taparlo, lo echaban hasta llegar a Florencia. Entonces ahí les tocó, le tocó uno de los más bravos del movimiento, era Luis Enrique Silva. Chao, mi amor. Y chao, mi amor. Entonces a él lo echaron, seguramente él les dijo, métanme en esa caja. Entonces lo metieron, pero a él sí lo taparon, pues dejándole cómo respirar, la respiración. La caja venía en un carro, él se metió en la caja y lo taparon, y pasó, no destaparon la caja, apenas que preguntaron por qué esa caja, y ellos le explicaron. Entonces, él pasó ahí, y ese episodio pues sirvió para que quedara Enrique Silva, quedara con el apodo de El Muerto, porque él era un muerto en la caja mortuoria. Y los demás, algunos que ya se vieron cogidos, se tiraron al río. Ay.
al río, se tiraron al río y entre ellos mi cuñado Guillermo Ríos, ahí fueron varios compañeros, no me acuerdo de otros que hubiera, y salieron al otro lado, pero como las aguas del río Orteguaza y son mansas, entonces ellos siguieron hacia arriba, no nadando, sino iban haciendo pie, pero tratando de no dejarse ver, porque de pronto los alumbraban con una linterna, los notaban, les podían disparar. Bueno, él quedó con ese apodo y con ese apodo murió. Mi cuñado, no, perdón, mi cuñado salió sin ropa interior. Todo se le aguó en el río cruzándolo. Entonces, chao, mi amor. Entonces, él salió sin ropa, completamente desnudo y siguió para arriba con otros compañeros. Nosotros también, no todos, pero sí otros perdieron la ropa, él les ahogó por no dejarse ahogar ellos. Y Guillermo, siguieron y Guillermo llegó a Florencia por ahí en una casa campesina, le regalaron una ropa, una ropita, y él con eso se la puso y salió, y con eso llegó aquí a Florencia a la casa. Entonces contó lo que le ha pasado, pero de todas maneras, Sí, ese episodio fue muy duro, porque la gente quedó toda dispersa y nadie sabía de nadie. ¿Cómo le fue? ¿Dónde está? ¿Dónde se ahogó? ¿O fue que lo capturaron, lo cogieron? Bueno, entonces a Guillermo le pusieron el apodo de Adán. Desde ahí es que a él se le llama, el apodo es Adán. Adán Bueno, y Conejo. ¿cómo? En También le decimos el, Conejo. a él le pusieron conejo porque tenía dos dientes en la parte de arriba, dos dientecitos nomás, y quedaba realmente como un un conejo. Eso ¿Cierto? fue para fiestas, para risas después. Una vez nos reunimos a contar esa experiencia, contar eh, experiencias de la marcha que era de San José. Ellos dos fueron como los protagonistas principales de esa marcha, primero porque eran fogosos. Ellos era que les gustaba ese tipo de manifestaciones y se le metían duro. Ellos freteaban muy bien. Eso es lo que yo recuerdo. Las fechas no las recuerdo muy bien. Entonces, hasta ahí les narro aparte. La Perfecto, otra que de Carlos. pronto Mil gracias. diga, sí, entonces hasta ahí no, Reinel por No, el está espacio. muy bien, está muy bien. Es Bueno, que Carlos fue uno de los primeros dirigentes de AICA y que señor, presidió a la asociación. En los años 60, a los maestros les pagaban cada 6 meses y sí, después exacto. comenzaron los maestros a pelear por los temas de primas y porque les, eh, les pagaran además los temas de salud, por derechos, bueno, y el estatuto docente, y comenzaron los maestros a ligarse a movimientos de orden nacional.
Otro que participó en esos trotes y que nos podría contar sus historias es Sisto. No porque Sí, sea viejito sí, Sisto, sí. sino porque de joven estuvo también en Ah, estos trotes. Cuéntenos algo de la marcha del 72, creo que también estabas ahí tú, Sisto. Yo estuve en la del 73, pero cuéntenos algo de eso, Sisto. no, yo de esa parte me acuerdo, por ejemplo, que estuvimos frenteando, porque en esa época era con los curas, y estaba el obispo, allá me escapa el nombre. Yo Entonces, pensé que Carlos ya había terminado y que seguía Sixto. no, pero ya, listo, si quiere, yo paro ahí porque requiere más. Yo le agradezco mucho. El moderador no. Sí, Bien, Carlos. Ah, va a seguir Sisto. Apaga tu saludos, saludos. micrófono, Carlos. Bueno, vamos Gracias. a poner que ya va asisto. Hasta Apaga tu luego, micrófono, Reinel. Carlos. Sí, sí. Carlos, un saludo muy especial, porque de verdad hace mucho tiempo no compartíamos ni física, ni físicamente, ni electrónicamente ninguna comunicación. Así es. Para acompañar lo que acaba de reseñar Carlos, yo Sí, diría Carlos fue presidente de AICA hasta el año 73, porque yo fui secretario de AICA de octubre del 72 a octubre del 73 y Carlos Bonilla era el presidente. Yo cogí las riendas como presidente de AICA en octubre del año 73 y me mantuve hasta el año 74. Eso que acaba de reseñar Carlos respecto de esa operación sindical en la que tuvo protagonismo Guillermo Ríos, sucedió en el paro del año 1973, un paro que, por cierto, tuvo bastante controversia, porque en el año 72, no hacía un año prácticamente, habíamos derrotado el estatuto docente presentado por Galán en el gobierno de Misael Pastrana. Y se agitó un paro nacional en el año 73 que se llevó a cabo, en mi opinión, siendo en cierta forma un fracaso en el año 73. En ese año hubo se llamó una gran concentración en Florencia y lo que acaba de contar Carlos se desarrolló por parte de maestros que venían allá del lado del Doncello, Puerto Rico, San Vicente, y efectivamente, pues el ejército tenía controlado el paso, principalmente de maestros, porque se sabía que iban de viaje hacia el paro, hacia la concentración en Florencia. Aquí entro como de un paréntesis, porque lo quería decir de primero, pero se me escapó. Todo esto que estamos nosotros aquí relatando, y creo que lo que se ha relatado desde el primer programa que se desarrolló, valdría la pena ubicar el contexto de todo esto que estamos contando, porque es que estamos contando el cuento de los que quedamos vivos, pero ya hay una historia larga de muchos muertos, no solamente como maestros o docentes, sino también de otros orígenes, muchos campesinos, muchos civiles, etcétera, etcétera. Yo quiero señalar
que todo esto se dio en un contexto muy distinto al contexto que se vive hoy. En esa época vivíamos bajo el sometimiento a una medida de excepción que consagraba la Constitución del 86, que se llamaba estado de sitio. Todo lo que se hiciera para proteger derechos como el de asociación, el de luchar y hacer paro para que nos pagaran los sueldos, pelear por mejores prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Todos los paros eran ilegales. Comenzábamos por ahí. Entonces, como eran ilegales, todo lo que se hiciera, promover reuniones, asambleas, marchas, concentraciones, todo eso era ilegal. Y de una vez sumo algo. En la época que a mí me correspondió entre el 73 y el 74, recuerdo mucho que como era una época bastante convulsionada desde el punto de vista sindical y de protestas nacionales, nosotros de todas maneras hacíamos marchas y manifestaciones por las calles de Florencia sin permiso. Y en una ocasión, y esto lo voy a contar como una anécdota, no sé quién de los que me escuchan de pronto han escuchado esto. En una ocasión que habíamos sido bastante reprimidos por el ejército para no hacer una manifestación, logramos hacerla como de costumbre, saliendo de la escuela La Salle, cogiendo rumbo al Curiplaya, la carrera 11, luego hasta la calle 16 y luego regreso otra vez hasta la escuela La Salle. Prácticamente con todas las medidas de seguridad que había y sobre todo las medidas que habían de choque porque no se permitía y era bajo la provocación directa del ejército, que era el que custodiaba las manifestaciones. Logramos entrar a la escuela La Salle nuevamente después de lograr hacer la manifestación. Y en un discurso acalorado que yo pronuncié como presidente de AICA en el patio de la escuela La Salle, fue tanto el fervor, la euforia, el entusiasmo, la calentura, que en público manifesté: compañeros, hemos rompido el estado de sitio. Y con esa palabra, pues todo el mundo soltó la carcajada, pues por el error de vocabulario, que no se trata rompido, sino roto. ¿Ya? Pero eso era en medio del calor y la euforia que sentíamos en ese momento. Así, antes, en el año 72, tuvimos ese gran paro nacional que derrocó el estatuto docente. Estaba en auge la ANUC y eso fue un acompañamiento de maestros con campesinos. Y hubo la gran concentración de campesinos, más de 5.000 campesinos ahí en la escuela La Salle, ocupando todo eso. Y, bueno, eso fue, digamos, de las primeras manifestaciones. Quiero señalar a Reinel una así rápidamente. Creo que ya en varias ocasiones lo han manifestado ya compañeros de los que ya han expuesto, ¿ya? En el Caquetá, la misión que cumplió la Iglesia a través de los padres Consolata bajo el protagonismo de Ángel Cuniverti, creo que marcó el inicio de una gran historia de formación ideológica en la educación en cabeza de Ángel Cuniverti. Creo que fue el origen de una formación que dio comienzos también a una formación gradualmente de formación política e ideológica que yo creo todavía se ven secuelas de todo eso. Y en eso quiero valorar y quiero reseñar la existencia todavía consolidada con todos los pensamientos ideológicos que existen en el magisterio
quiero señalar que una de las organizaciones que ha logrado sobrevivir desde esa época hasta hoy ha sido la Asociación de Institutores del Caquetá. Eso es de valorar, porque es, digamos, de lo poco que queda de esa época tan violenta, sobre todo que era pacífica, porque en el magisterio no se luchaba por defender la lucha armada, no se profesaba, digamos, darle darle la espalda al gobierno porque tal vez teníamos nexos o pertenecíamos a grupos guerrilleros, de ninguna manera. Era simplemente una situación que se caracterizaba por eso, un estado de sitio que negaba los derechos fundamentales de las personas. No existía prácticamente la defensa de los derechos humanos en Colombia, y en ese contexto tuvimos que prácticamente trajinar, caminar y andar, y por fortuna, a pesar de que muchos ya fueron víctimas, ya muchos pasaron a la historia, por fortuna todavía quedamos algunos para por lo menos aportar esto que estamos diciendo aquí en esta reunión. Gracias, Rainel. Gracias, viejo Sisto, muy amables. Todos sabemos que estamos compartiendo pantalla, compartiendo micrófono, estamos oyéndonos y recordando nuestros trotes de vida en el Caquetá. No sé de nuevo si está Jesús Vargas para que ligue con lo que acaba de decir Sisto. Yo le había pedido. Bueno, Reinel, muy buenas tardes a Jorge Reinel, a Sisto Olivar, a Carlito Bonilla, tantos dirigentes de la década del 70, del 80, está Silvio Muñoz, es directivo de AICA, es presidente de AICA. Realmente pues es para mí un orgullo poder compartir esta tertulia con todos ustedes. Un saludo a todas las personas que están conectadas. Hay personas que de pronto no conozco, sí, pero me agrada estar aquí compartiendo. Pues Reinel, usted me ha pedido que inicie un recorrido de aquellas personas, aquellos líderes que han sido víctimas del conflicto armado, sí, que han sido asesinados o desaparecidos. Pues aprovechando la presencia de Carlito, de Sisto, de Silvio y otros compañeros de mi tocayo Cataño, sí, que conocen la historia del magisterio, del Caquetá. Pues como dijo Elsie Castillo la semana pasada, yo en la educación soy modelo 92. 92 llegué al magisterio, entonces de pronto muchos de los compañeros que entregaron sus vidas, esa lucha por reivindicar nuestros derechos, pues no los conocí, pero bueno, vamos a hacer un recorrido y con el aporte de los compañeros que sí los conocieron podemos ayudar a recordar quiénes fueron ellos. Vamos a iniciar con Fernando Palomino Castro. Tengo entendido que un compañero de la subdirectiva de Milán, ¿sí? Y fue asesinado a finales de 1980. Exactamente el 21 de noviembre de 1980 fue asesinado Fernando Palomino Castro. Yo conozco a su familia, conozco a su señora madre, a doña Carmen, creo que llamaba, ¿sí? Igualmente a su hermano, a Roberto Palomino, lo distingo, ¿sí? A sus hermanas, pero a Fernando no tuve la oportunidad de conocerlo. Tengo entendido que fue un dirigente muy aguerrido, un gran líder sindical y que fue asesinado por el ejército de Colombia. No sé si los compañeros que están en la tertulia, de pronto Sisto o en pantalla, o Carlitos o el compañero Silvio Muñoz, nos puede hacer algún comentario en torno al compañero Palomino Castro. O seguimos rellenando nombres. Igual, bueno. Palabrita sobre Palomino. Fabio Antonio Morea Morales. Era de San Vicente del Caguán, ¿sí? San Vicente del Caguán, y fue asesinado el 31 de marzo de 1982. Listo. Ale, Reinel. No, algo sobre Fernando Palomino. Reinel, te escucho. Sí. Muy breve sobre Fernando.
pues yo lo conocí, él fue compañero de estudio de mi hermano en la industrial, y bueno, fuimos muy amigos. Él estaba en el Orteguaza, y justo yo estuve allá con él antes de que lo mataran, y con Ríos, otro profesor, bueno, varios otros colegas. Seguramente ahí lo conocieron tanto, sobre todo Lucho también debió haberlo conocido. No sé si Graciela, que también está por acá. Él me invitó. Me conoció, pero fue muy doloroso. Lo masacraron, lo torturaron, y después, cuando lo trajimos a Florencia, pues ya el cuerpo estaba muy descompuesto. Fue tal vez la primera víctima asesinada vilmente por parte de las fuerzas militares. No sé si alguien quiere hacer alguna referencia a Fernando rápido y seguimos. Usado quiere hacer una anotación sobre Condorito. Reinel, yo solamente quiero señalar que lo que usted ha comentado de Palomino, pues eso afectó mucho a la familia. Su señora madre quedó muy mal. Tengo entendido por los comentarios que me han hecho su hijo Roberto Palomino. Desde ese entonces su mamá, la mamá de Fernando, de Roberto, vivió momentos muy difíciles y quedó muy traumatizada. Demasiado compleja la situación, hasta que la señora años después falleció. Jorge Reinel, seguimos haciendo el recorrido. Lucho, por favor. ¿Quieres hacer algún comentario de Fernando o Silvio Muñoz? No, Lucho, por favor. Lucho, Usado quiere hacer un comentario. Mira, Fernando, cuando iba a partir hacia allá, sí, esa gira me invitó porque éramos muy amigos, y además me dijo: Usado, es que usted conoce muy bien y la gente lo quiere ver por allá. Yo no pude porque teníamos otros compromisos con Rodrigo Pérez. Entonces Rodrigo me dijo: no se vaya porque necesitamos hacer otras actividades. De no, habríamos sido 2 muertos. Él lo matan en la finca de Bernabé Morales, pasando un broche. Yo hablé con Bernabé, que era el dueño de la finca, porque él enseñaba ahí en esa vereda. Y él me quería que yo fuera a acompañarlo. Fernando era un tipo teatrero, buen cantante. Fuimos teatreros allá en esta zona, teníamos un grupo de teatro, cantábamos en dúo baladas, y yo por ahí gritaba tango. Él sí cantaba muy bien, yo soy un coro en el agua, y teníamos un grupo de teatro muy importante. Con Fernando él se volvió una figura porque era un tipo demasiado dinámico, activo y muy polifacético. Recuerdos buenos tengo de Fernando. Jorge Reinel, gracias. Yo quiero hacer una propuesta. Como mi tocayo Vargas admite, pues, y es un hecho, que él es modelo 92, Luis Ángel Sánchez, nosotros hoy temprano hemos elaborado una lista que precisamente arranca con un compañero maestro también que fue símbolo del sindicalismo en Colombia, creo yo, que se llama Fabio Sánchez. Fabio Sánchez también murió cuando estaba en una escuela político-militar del M-19, de las primeras que hizo el M en la región. Lo teníamos primero, y teníamos también a un compañero, voy a ir con la lista hasta más o menos el 92 para que mi tocayo Vargas continúe con los que recuerda. Luis Osorio, de Puerto Rico y Doncello, fue un profesor. Aldoraldo Encarnación Polanía, que era un moreno grande, luchador también. Su esposa Nur, pero no recordamos el nombre con Eusagio hoy, ella murió en Leticia. Él sí murió durante la violencia, pero la esposa, ella se fue a Leticia y murió allá aparentemente por una enfermedad. Flavio Castro, que está desaparecido, nunca entregaron en Garzón, lo mataron, ¿no, Lucho? ¿Sí? En Garzón, y nunca se supo de su cuerpo. Bonifacio León Gañán, esposo de Dilma. Carlomagno Ico, que trabajó en Cartagena, San José y Solano. En esta lista hay compañeros que murieron de manera violenta y también de manera natural, ¿ya? Entonces tenemos a Rodrigo Pérez. Hagámosle referencia
Chucho, a los muertos por... los muertos de forma natural son muchos. Concretémonos a los compañeros que fueron víctimas de violencia, por favor, que a eso le Bueno, vamos a pedir entonces también a seguimos. Chucho. Rodrigo Pérez y Gerardo Perilla, conocidos que terminaron en el M-19. Rodrigo Pérez murió en una ocupación de un municipio quindiano aquí cerca, en Génova, Quindío, y Gerardo Perilla, pues también en el departamento del Caquetá, tal vez fue en el Cauca, ¿no? No, en límites con el Ecuador. En límites con el Ecuador. Ustedes recuerdan también quienes están acá, al loco Ardila, Luis Alfonso Ardila, que lo mataron en el Juan aparentemente es que por equivocación, ¿ya? Javier Sanabria, desde luego, a otro muchacho que le decían Remache, Germán Remache, también ese murió también por causas de violencia. Otro profesor, Daniel Chacón Sánchez, fue rector o director entonces del colegio de la Escuela de Cartagena del Chairá. El supervisor Daniel Rodríguez, Leoncio Piñeros también fue asesinado, Jorge Ortiz, Alcides Ortiz y Carlos, Lucas Trujillo, que sí murió, bueno, eso no es para mencionar acá. Urbano Silva también lo mataron, Lucho, Urbano Silva, ¿no? No recuerda, ¿no? Bueno, ¿quién más acá? A Praxi Peña, una activista también de ojos claros, la recuerdo mucho, que se especializó en hacer parodias a las canciones durante los paros Graciela de los 80. Alonso Orozco no murió por causas violentas. ¿Quién tenemos aquí más? A Franklin Penagos, no se murió en un accidente. Bueno, creo que esos serían más o menos las personas que tenemos en la lista, llegando ya. Llega a Jacobo Rodríguez y Marlene Berrío, fueron asesinados los dos, que fueron pareja, después se divorciaron, pero los mataron de manera separada, Jacobo Rodríguez y Marlene Berrío en Puerto Rico, ¿ya? A Hilberto Díaz también lo mataron, que era esposo de Lucelena Jiménez de Díaz, también lo mataron. No sé, bueno, creo que ahí terminamos la lista nuestra, ¿cierto? Gracias, personas Chucho. Vinculadas a la educación que mataron también fue a Mario Cupides, también fue víctima de la violencia. Un muchacho, Abel Sánchez, que era indigenista. Germán Carvajal, un muchacho de aquí del Quindío, quien trabajó en el Doncello, pero después buscó traslado para acá porque fue uno de los primeros traslados que se hicieron cuando empezó la violencia en el Doncello. Chucho, démosle la palabra a Jesús. Reinel, que es que Graciela Uribe quiere aportar algo en torno a lo de Palomino. Sí. Graciela Uribe quiere aportar algo en torno a lo de Palomino. Bueno, después sigue Chucho. Graciela Uribe quiere aportar algo en torno a lo de Palomino. Deme la palabra a Graciela, que quiere aportar algo. Reinel, dale, Graciela. Bueno, por favor. Es que queríamos, cuando estaba yo en el Comité de Derechos Humanos del Caquetá en la época del 80, sacamos con el CINEP un librito pequeño que se llama Muerte y Tortura en el Caquetá. No sé si ustedes lo estoy mostrando, no sé si lo ven. ¿Sí se puede ver? Sí. Lo vemos sí, y tenemos, Chelita, claro. Y allí tenemos el relato de cómo fue la muerte de Palomino, de una de las entrevistas que hicimos. Y está la foto de Palomino y tenemos ahí todo el relato de cómo fue el asesinado. Esta es la página donde está el relato con la foto de Palomino. Y en el relato se dice que fue después de la caída del avión, una guerrillera que fue detenida, ella fue la que lo denunció y fue la que le disparó.
ahí está todo el relato de Palomino. Eso es lo que quería aportar. El cadáver lo encontraron varios días después, ya bastante compuesto. Por si acaso quieren leer más en detalle, ahí está todo el relato. Gracias, Graciela. El que quiera ese librito, yo lo escaneé y se lo puedo enviar escaneado por vía magnética. Me dan el correo y yo se los envío, ese libro. Bueno, Jesús Vargas, por favor, ¿puedes continuar con tu lista, por favor? Jesús, ¿estás en línea? Bueno, listo. Seguimos con el listado. Pues ya nombró a Flavio Castro Hoyos, que fue desaparecido también prácticamente. Sí, señor. Aló. Ya estoy, sí, estoy hablando de Flavio Castro Hoyos, que fue desaparecido. Sí, perfecto, igualmente sigue. Fabio Antonio Morea Morales, sí, el 31 de marzo de 1982 fue asesinado. Javier Sanabria Murcia, que lo nombró Cataño, Jesús Cataño lo nombró, sí, ya lo nombró, él fue asesinado el 11 de diciembre de 1985. Hay que recordar que Flavio Castro y Javier Sanabria fueron directivos de AICA. Baudelión Quintero Flores era un compañero de Río Negro Caquetá, de la subdirectiva. Fue asesinado en 1987, exactamente el 7 de marzo. José Orlando Arcila, tengo entendido que era un compañero de Cartagena del Chairá. Fue asesinado el 5 de julio de 1990. José Omar Patiño, un compañero también de Río Negro, fue asesinado el 6 de abril del 91. Otro compañero que fue asesinado fue José Ancísar Salazar, el 6 de diciembre del 91. Era un compañero del Doncello, ¿sí? Esposo de una docente hoy ya pensionada retirada, Teresa Peña. Policarpo Garzón, era un docente de San Vicente del Caguán, fue asesinado el 9 de diciembre del 91. Luis Alfonso Ardila Ramos, era de Florencia, ¿sí? Fue asesinado el 18 de diciembre del 92. Igualmente, la compañera Irene Vázquez Ríos, ¿sí? Que era de Florencia, fue asesinada el 24 de noviembre del 93. Otro compañero que era directivo sindical, Miguel Enrique Férez, fue asesinado cuando era secretario general de AICA, el 15 de mayo de 1994. Daniel Rodríguez Tobar, supervisor, ¿sí? Supervisor, fue asesinado por el lado de San Antonio de Atenas y su muerte ocurrió el 6 de junio del 94. Gabriel Ángel Hernández era docente de Albania, fue asesinado el 7 de noviembre del 94. Igualmente, Ángel Gustavo Celis Galvis era un compañero que trabajaba en el amparo de niños, ¿sí? Antiguamente Centro Piloto, fue asesinado el 23 de noviembre del 94. El compañero que ya mencionó Chucho Cataño, Hilberto Díaz Coronado, creo que era el esposo de la profesora Luz Elena Jiménez, fue asesinado el 3 de marzo del 95. ¿Sí? Carlos Humberto Valencia era un compañero dirigente del Doncello, fue asesinado el 6 de mayo del 95. El compañero Saúl Cabrera era un compañero del sector rural de Florencia, Puebla de Charco Azul, fue asesinado el 30 de mayo del 95. Luis Alfonso Caviedes, asesinado el 20 de octubre del 95. Otro compañero de Albania, asesinado Luis Alfredo Ortiz Guzmán, asesinado el 10 de diciembre de 1995. Otro compañero, Mesías Murcia Carvajal, fue asesinado en 1996, 1 de marzo. El compañero Rómulo Munévar, del municipio del Doncello,
asesinado el 6 de octubre del 96. Compañero matemático que trabaja ahora en San Vicente, Ángel María Cárdenas Estrada, asesinado el 4 de julio del 97. Otro compañero, Edgar Camacho Bolaños, asesinado el 15 de julio del 97. El compañero Abraham Figueroa Bolaños era de Mamagüey, compañero dirigente, asesinado el 20 de julio del 97. Natanael Carvajal, también fue asesinado el 20 de octubre del 97. Compañero Orlando Osorio Patiño, hermano de Nelson Osorio Patiño, maestro, y también que pues fuera de Florencia. Orlando Osorio lo mataron en Cartagena del Chairá, siendo docente de Cartagena del Chairá, el 12 de diciembre de 1990. Igualmente, dos compañeros que fueron desaparecidos, Orlando Ortegón Díaz, en el 97, el 11 de diciembre, y Pascual Perdomo Erazo, el 28 de enero del 98, eran docentes del Arenoso, sector rural de Florencia. José María Herrera, asesinado el 10 de marzo de 1998. Compañero José Alirio Peña Lugo, compañero de Florencia, lado de San Antonio, fue asesinado el 5 de mayo del 98. Compañero Fabio Vargas, el 5 de agosto del 98 fue asesinado. La compañera del municipio de Milán, Evangelina Rivera Vargas, el 27 de octubre del 98. Tengo entendido que fue un cilindro bomba de pronto lo que la asesinó. Javier Ramírez Lozano, asesinado el 14 de noviembre del 98. Otro compañero, Germán Valderrama, asesinado el 15 de enero del 2000. Jesús María Cuellar, que creo que es uno de los casos por ahí que salieron hace algunos días, hace 2-3 años, por un medio de comunicación, en la cual había una investigación por su asesinato y relacionaba a algunos dirigentes del Caquetá, la clase política. Fue asesinado el 13 de abril del 2000. Abel María Sánchez, el esposo de la profesora Fajardo, Maribel Fajardo, ¿sí? Fue asesinado el 2 de julio del 2000. Humberto Peña Riaños, él venía hacia Florencia el 28 de septiembre, cuando fue bajado, creo que venía en un vehículo, en el transcurso de, él trabajaba por la de Norcasia, ¿sí? De Norcasia, y en el camino lo capturaron y lo mataron. Walter de Jesús Montealegre, era un compañero dirigente de la subdirectiva de Puerto Rico, Caquetá, y fue asesinado el 12 de diciembre del 2000. Efraín Toledo Guevara, creo que cuando fue asesinado laboraba por San José, creo, pero fue asesinado en Florencia, cerca a la casa del educador. Creo que él vivía por ahí cerquita y por ahí lo asesinaron. Germán Carvajal Ruiz, compañero dirigente del municipio del Doncello, directivo de AICA, y salió por amenaza del Caquetá, salió para el Valle y fue asesinado en Toro Valle. Lo mataron el 7 de agosto del 2001. Eduardo Fajardo Carballo, asesinado el 7 de septiembre del 2001. El compañero que mencionó Jesús Cataño hace un rato, Jacobo Rodríguez, dirigente muy reconocido en Puerto Rico, Caquetá, 18 de septiembre del 2001. Blanca Amparo Páez Moreno, asesinada el 3 de diciembre del 2001. Nelly Cataño Ávila, asesinada el 1 de febrero del 2002. Jairo Betancur, asesinado el 30 de abril del 2002. Enio Villanueva Rojas, un rector del municipio del Paujil,
fue asesinado el 1 de mayo de 2002. Fabio Antonio Obando, compañero histórico también en AICA, sí, que fue importante en la propuesta de los Juegos del Magisterio Caqueteño. Sí, Fabio Antonio fue un reconocido dirigente que el Magisterio siempre lo recordará, aportó mucho por los Juegos en la década del 90. Que el liderazgo, la autoridad psicológica, la presencia de este obispo, el haber abandonado el Caquetá de una manera, pues de un momento a otro, diría yo, hizo falta esa autoridad y esa imagen para que se comenzara de ahí en adelante con un genocidio, podríamos llamar así, de institutores. Y que en eso tiene mucho que ver con el abandono de Ángel Cuniverti al Caquetá. Y yo creo que en el Caquetá, con el abandono de estos sacerdotes consolatos y de muchos personajes de esa epopeya de la educación, se desescaló la autoridad y el desarrollo del Caquetá, como esa conformación educativa y ese proceso serio y vertiginoso que ellos llevaban, porque para mí, dentro de las anécdotas, ahora ya no lo apunté, creo que si algún hecho educativo regional, como bien lo señalaba Sisto, se ha dado integralmente, es el que llevaron adelante los consulatos. Para mí ese proceso fue dinámico, fue espontáneo, fue serio, fue de imagen, fue de consecución de recursos, fue de integración, y además les correspondió a ellos, en la cabeza de Ángel Cuniverti, torear no solo esa acción incisiva del Estado en contra de ese desarrollo, sino ese hervidero ideológico que señaló nuestro dirigente de AICA, el dirigente, ese hervidero que se daba en el sentido ideológico de ese renacimiento de ese entonces por las diferentes posiciones a nivel del magisterio, de los indígenas y de la lucha campesina, que Ángel Cuniverti, con ese grupo de consolatos tan inteligentes, tan misioneros y tan educadores, supo sortear y supo llevar con éxito, y nadie continuó con esta tarea de esa forma tan valiente y tan presenciable. Porque es que hay que anotar ahí una cosa, Reinel y compañeros y amigos, y es que allá se educó al educando, se hizo al profesor, se educó al supervisor, investigaron y se terminaron de educar los jefes. O sea, era todo un proceso educativo donde se formaba de acuerdo a su nivel todos los diferentes escalones intervenientes en ese proceso. Porque hubo por ejemplo, mucho profesor que ingresó, por ejemplo, el del cuento de la cartilla mía, ¿sí? Con tercero, segundo de primaria y... Bueno, se fue el sonido de Luis Ángel. Entonces, Graciela Uribe quiere hacernos un aporte también, por favor, Graciela. Bueno, yo quería Dale, complementar. Graciela, Lucho. Yo quería complementar algo de la idea de lo que estaba exponiendo Luis Ángel. Con relación a Monseñor Cuniverti, porque yo precisamente llego al Caquetá invitada por Monseñor Cuniverti. Y aunque nunca mi intención fue trabajar en educación, terminé trabajando en educación y entré a formar equipo con Monseñor y con Arnulfo Trujillo en el 76, final 76. Sí. Y fue fueron muchas las experiencias de vida y de trabajo compartidas con Monseñor. Realmente era el obispo de los pobres. Monseñor Cuniverti ha firmado con los obispos del Tercer Mundo después del Concilio Vaticano II un documento de compromiso de trabajo con los pobres, y
y Monseñor Cuniverti lo vivió con mucha radicalidad. Todos sabemos no solamente que llevaba el casco, lo único que llevaba, siempre llevaba el mismo maletín que llevaba al campo, era el maletín que llevaba a Bogotá a sus reuniones y era el maletín con el que viajaba a las reuniones que tenían en Roma. Y los apuntes los tomaba en hojas de papel usadas, de las que se usaban en la inspección de educación, y con esferos Bic de 2 pesos. Eso es. Él siempre se remangaba la sotana. Pasamos muchas aventuras recorriendo la selva de ese entonces, pero con relación a la educación, Monseñor Cuniverti tenía muy claro que cada vereda que se fundaba tenía que tener un profesor, porque el profesor era el centro de la vereda, y por eso él se la jugó como inspector de educación para llevar un profesor a cada escuela. Y tenía una idea muy clara con relación a la comprensión de la sociedad dentro de una democracia, y por eso, y el respeto de los derechos humanos. Y por eso, pues, se llevó la enemistad del turballismo, de los militares y de las altas esferas de la jerarquía eclesiástica. Hace una semana yo les compartía lo que fue la primera visita que hicieron del Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, promovida por el turballismo. El turballismo le hizo la guerra a Monseñor hasta que prácticamente no lo obligó a ir, pero Monseñor tomó la determinación, y por eso respondo un poco a la pregunta de Jesús María. Él tomó la decisión de irse. Yo me acuerdo que él lo consultó, algunas de esas decisiones importantes nos reunía a Arnulfo, a Ariel y a mí, que era como la invitada de mujer ahí, curiosamente, para comentarnos la decisión que estaba tomando, porque por un lado a él lo presionaban para tomar la nacionalidad colombiana, y él decía que él se sentía más colombiano que cualquier colombiano, pero que aunque él se nacionalizara en Colombia, siempre lo iban a decir que era italiano. Por consiguiente, él por eso nunca tomó la decisión de nacionalizarse. Y que consideraba que ya era el momento de dejar el Caquetá, presionado por todas estas presiones del turballismo y de la jerarquía y de la nunciatura apostólica, y por eso decidió irse. Ciertamente todos nos sentimos huérfanos, ¿no? Y era muy difícil entenderlo. Yo me acuerdo que yo viajé a Bogotá antes de que él viajara a Roma para hablar con él, para presentarle un último trabajo que habíamos realizado con los cooperadores laicos de pastoral, un video. Y luego tuve oportunidad de hablar con él más despacio en su tierra natal, en Italia, donde pudimos conversar de una manera un poco más tranquila y a la distancia. Y siempre yo le decía, Monseñor, usted tiene que escribir sus memorias, porque Monseñor siempre nos dijo, el día que yo hable se caen todos los políticos del Caquetá y una buena parte de Colombia por toda la información que yo tengo. Y todos los archivos que tenía, él se los llevó para Italia, con la idea de escribir sobre todo lo que él había vivido. Y no lo hizo, desafortunadamente, total de que él se fue con toda la información que tenía. Y como lo que decía también, insisto, es muy cierto, Monseñor tenía una idea muy clara de lo que era la participación del sindicalismo, y por eso llevó primero a FANAL, y por eso llevó también, ¿cuál era la otra organización social que había en ese momento? Y tenía las oficinas, ahí en las mismas oficinas de la curia, y por eso siempre animó a AICA, y siempre estimuló la participación en la ANUC. Y cuando empezaron todos los problemas, él fue el que me dijo, Graciela, métase en la ANUC, porque la ANUC es el movimiento de los campesinos, y a los campesinos hay que defenderlos. Entonces, Monseñor siempre estuvo al lado de las luchas populares.
cuando Monseñor llegaba del campo, siempre traía en su libretica de apuntes, quiero decir, en las hojas escritas en la parte contraria a la utilizada, ahí traía con los nombres todos los problemas de los campesinos, y lo primero que hacía era ir a las oficinas de la Caja Agraria y del INCORA y con nombre propio denunciar todas las cosas que él veía, y no se iba de las oficinas hasta que no le solucionaran los problemas. Ese era él, la puerta de ustedes todos, yo creo que los que conocimos supimos cómo era. Su puerta en la oficina estaba siempre abierta para todo el que llegara, nunca había que pedir una cita. Y por eso el cambio radical se dio, porque cuando llega el nuevo obispo viene con una mentalidad bastante diferente y le quiere dar un giro completo a la educación. A Arnulfo y a mí nos pide la renuncia. Nos tocó renunciar obligados por Monseñor Serna. Y bueno, ahí empieza otro proceso que va a terminar después en la coordinación de educación y luego en la entrega definitiva de la educación. Ahí hay mucho tema que no sé, será tema de otro momento, pero sí hay un cambio radical en toda la educación. También quisiera resaltar que Monseñor Cuniverti inició una propuesta, que él siempre, dentro de la propuesta de llevar la educación al campo, también tuvo la de los colegios rurales, no solamente escuelas primarias, sino bachilleratos rurales. Se empezó con 11 colegios rurales. Ese fue el proceso en el que yo empecé a trabajar. Eran los 11 colegios que estaban distribuidos en las zonas más distantes de todo el Caquetá, y era una idea bastante avanzada para el momento, porque elaboramos unos currículum de manera que lo que se quería era que la educación secundaria llegara al campo, pero llegara al campo para formar jóvenes campesinos que se quedaran en el campo y no salieran a estudiar secretariado a Florencia y se perdiera digamos, la vinculación de los jóvenes al campo. Él siempre tuvo esa preocupación. Y de hecho, en todos los colegios rurales se empezaron procesos de agroecológicos, que en ese tiempo ni siquiera ese era el término que se utilizaba, pero en todos los colegios había granjas, y los padres de familia se involucraban dentro de ese proceso, y los alumnos tenían que replicar lo que se hacía en el colegio en las fincas de sus papás. También cuando llega Monseñor Serna, aquí termino, Monseñor Serna termina esto, y ya los colegios rurales ya no continúan con esa orientación. Graciela, mil gracias, muy amable. Yo quisiera, ligando con lo de Graciela, dos noticas. Justo en 1973, Monseñor Ángel Cuniverti me nombra a mí, teniendo 19 años de edad, rector de un colegio rural, Santa Elena. Y otra notica, para tratar de cambiarlo y que y que volvamos a las anécdotas de maestros. Quiero comentarles una anécdota. En el año 1974, ya estábamos nosotros en la Unión Revolucionaria Socialista y en esas militancias políticas duras, y él era profesor de la escuela La Salle, Julio César Gaitán. Y una anécdota es que Julio César les pone un examen final a los muchachos de quinto primaria, respuestas, las opciones eran las siguientes: ¿qué organización de estas le sirve más al pueblo colombiano? El Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Iglesia Católica, los políticos turballistas o la Unión Revolucionaria Socialista. Y los muchachos que no escribieran Unión RS no pasaban el examen. No. Así fundamentalistas éramos. Y quisiera que contáramos anécdotas también de la otra parte de lo que hicimos, porque también cometimos locuras a nombre de nuestros trotes de la época. Cedo la palabra. ¿Quién quiere, por favor? Tenemos un chat, ustedes saben, pueden pedir la palabra. Venga, muy juiciosa lo hace Graciela por el chat.
¿Quién quiere Jorge, tomar la palabra para comentar Jorge, anécdotas? quiero contar un par de anécdotas nada más. Bueno, está bien, Chucho, Jorge. pero Bueno, circulemos mire. la palabra al máximo. Sí, porque es que usted sabe que nosotros aquí ya quedamos en la oscuridad. Mire, en Solano hay una escuela a una hora por allá en los años 96, 97. Y estaba hablando con la profesora cuando llegó un muchacho llorando, diciéndole, profe, yo ya lo maté y él no se quiere morir. El muchacho quería significar que en esa región donde, pues, que fue un escenario muy importante del conflicto, cercana a la base aérea de Tres Esquinas, en donde hay adiestramiento, entrenamiento con bombas, con bengalas y lo demás, los muchachos aprendieron a jugar al guerrillero y al soldado con palos, se disparaban y el muchachito estaba bravo porque decía, yo ya lo maté, le di por la espalda y no se quiere morir. Eso realmente es un hecho que, además de ser anecdótico, pues es una expresión de la realidad que vivían los profesores y la educación allá. Después de ese chiste doloroso, la profesora reunió a los muchachos y aprovechamos, hicimos una charla de convivencia con esos pelados. Y la otra es también en escuela más adentro, digámoslo, una hora más adentro de Solano, allá después de La Esperanza, la profesora le preguntó a un niño o a los muchachos, al conjunto de muchachos, les dijo, bueno muchachos, ¿cuál es el animal que pone los huevos más grandes? Jaimito, como siempre, dijo, profesora, las avispas, la conga. Dijo, ¿cómo así? La conga, ¿cómo va a poner un huevo grande? Dijo, sí, a mi papá lo picaron unas congas ayer y los huevos se le pusieron demasiado grandes. Esas dos le dejo, Lucho. Lucho tiene como el hombre que hace reír a la gente acá, es Lucho. A ver, Lucho, cuenta anécdota. No, yo tengo por ahí algunas que, recuerdo ahorita, una vez teníamos planeado un paseo y recogimos para 3 lechonas. Los políticos se habían tenían una reunión ese mismo día y nosotros íbamos de paseo al río. Hicieron 2 lechonas. Esa noche se emborracharon un poco de muchachos del colegio y con unos campesinos de Jorge que te dan experiencia en navegeo y todo eso. Y dijeron, vamos a robarle las lechonas a esos políticos. Y fueron y se robaron las de los maestros, se equivocaron. Y se robaron las de los maestros. Y quedamos sin lechona los maestros. Una vez estábamos en una reunión, había un muchacho que llamaba Segundo Eloy, era un poquito atronado. Y el Paisa Uribe hizo una reunión en el curso de Segundo Eloy. Albaluz era la profesora de ese curso. Y el Paisa Uribe llegó porque eran papás muy desordenados y que se tomaban la plata del mercado y todo eso. Y el Paisa, no sé por qué le dio por mencionar, por ejemplo, se van por donde las mujeres contentas y no sé qué, qué pena con Segundo Eloy, pues que es hijo de una mujer de mala reputación, pero no tiene nada que ver. Y se para Segundo Eloy todo piedro y le dice, profesor Uribe, qué pena. Mi mamá tiene carnet, no es de mala reputación, mi mamá es puta de verdad. Una vez Hernando Sánchez le colocó a la finca. Hernando Sánchez le colocó a la finca Hacienda del Sinaí, sin H. Yo le enseñaba sociales a 2 de las hijas de él. Le dijo, oiga, muchachas, vea, hombre, ¿por qué no le dicen? Yo bien malo que he sido por la ortografía, pésimo, un rufián de la letra. ¿Por qué no le dicen a don Hernando que corrijan eso? Hacienda es con H, muchachos? Le dijeron, vea, el profesor Luis nos dijo, no me vio, no me quería, que a quitar el letrero, papá, coloquemos la Hacienda es con H. Digo, dígale a ese como el lentejas fiada, que cuántas tiene el con H y que en su vida con ese sueldo de maestro nunca tendrá una perra vaca. O una hacienda con H. Hágale otro a ver. Bueno,
tengo varios. A ver, Silvio, cuéntanos una anécdota, Silvio, y después volvemos. Bueno, entonces Sisto está pidiendo la palabra. Sí. Silvio no pudo. Dale, Sisto. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Es para lo siguiente. Graciela toca un tema relacionado con el perfil de el perfil público que tuvo Ángel Cuniverti. Yo quiero mencionar, digamos, no tanto esa anécdota, sino más bien como una confidencialidad que se manejó por allá en la época en que yo estuve en el sindicato. Yo llegué al sindicato, como ya le manifesté, como secretario general de AICA, y el presidente era Carlos Bonilla. Un pequeño antecedente del sindicato es que los fundadores de AICA, entre ellos que yo recuerde, Alfonso Silva, Guillermo Palomino, Juvenal Patiño, no sé si estaba o llegó después el profesor Urrego. Ellos eran de una formación, hasta ese momento, una formación, en mi manera de opinar, conservadora. Y ellos precisamente congeniaban mucho con el señor, ahorita Graciela mencionó a una organización que existía ahí en el edificio de los curas, que era, recuerdo yo el apellido, pero no recuerdo el nombre, el señor Socha, era el que manejaba a FANAL, ¿ya? Resulta que AICA apareció, de esto sí no puedo hacer afirmación porque no tengo no tengo la información precisa, pero AICA nació con el visto bueno de Ángel Cuniverti. No estoy seguro si fueron Palomino, Patiño y Silva los que le propusieron, o fue Ángel Cuniverti el que le sugirió que crearan un sindicato de maestros. Lo cierto es que yo llegué a la secretaría de AICA en el año 72-73. Recuerdo mucho que Ángel Cuniverti citaba a la junta directiva a su despacho y era para hacernos recomendaciones de lo que teníamos que hacer en el sindicato. Otras veces nos citaba después de que hacíamos paro. En ese tiempo frecuentaban mucho los paros por pago de salarios. Y Monseñor, él se ofuscaba mucho porque parábamos mucho. Nos citaba a la oficina de él y nos regañaba a la junta directiva. Y el presidente era Carlos Bonilla. No sé si está conectado todavía para que me confirmara esos, si corresponde a la verdad o no. Él se preocupaba porque él sabía que nosotros éramos como los que podíamos direccionar o torcer la conducción de los maestros. Él tenía esa percepción y lo que quiero resaltar aquí es la convicción que él tenía de que los maestros debían hacer uso del ejercicio de sus derechos. Eso ya lo venía practicando él con la pastoral en todo el Caquetá. Que yo recuerde, la bandera principal que le conocimos era la crítica que él le hacía al gobierno por el abandono en que se encontraba la gente en el campo. Abandono total. Y eso no lo desconocía, públicamente lo decía, y donde iba, eso era lo que él predicaba. En esa época había una hegemonía política en el Caquetá, que era la hegemonía del turbayismo. Y eran como las dos tendencias
La pública, que era la política con el cacique difunto Hernando Turbay. Y la otra oculta, que la manejábamos solamente, la manejaba el obispo con los docentes y con sus auxiliares que tenía. Entre esos auxiliares, tengo que resaltar también el papel. Yo conocí a Graciela, la conocí después. Yo soy normalista de allá, de la Normal de Florencia. Salí en el año 70 y el primer año lo trabajé en Puerto Leguízamo. Y el que me vio para Puerto Leguízamo para una vinculación directa fue Arnulfo Trujillo, que ya estaba posesionado en ese cargo. Cuando yo regresé, entonces ya estando dentro del sindicato, conocí ese antecedente, el antecedente de lo que Monseñor, el poder que ejercía Monseñor, pero era no un poder de imposición, sino un poder de convicción, porque él transmitía lo que él quería. En ese momento, prácticamente lo que fue, mientras yo estuve en la Secretaría de AICA, yo puedo afirmar que prácticamente la orientación del sindicato estuvo en manos directamente del obispo y sus asesores, porque es que Arnulfo Trujillo, no sé dónde aprendió, no sé dónde conoció, no sé dónde se preparó, lo único que sabía yo era que era presbítero, pero resulta que era, para mí, el principal discípulo de Ángel Coniverti. Fue un reproductor, fue un transmisor tan convincente de la pastoral de Ángel Coniverti, que él hizo extensivo a todos los maestros. Era tolerante, era permisivo. A él no le preocupaba que los maestros hicieran paros. Los acompañaba, los insinuaba, porque todo eso era mejorar, digamos, como la inconformidad de los docentes, así como estaba prácticamente levantándose la inconformidad en el campo. Para ellos eso era un renacer y en cierta forma era como atacar al turballismo. Eso lo entendí yo después. Luego de eso, ya prácticamente vino, digamos, como un desprendimiento por la, digamos, por la vinculación nuestra de, pues lo digo por mi parte, pero también de otros compañeros que también asistieron. En esa época asistíamos a juntas de FECODE, asambleas que se hacían por allá en Medellín, en Ibagué, y todo eso fue permitiendo el conocimiento, digamos, de otras enseñanzas políticas y sindicales que fueron poco a poco prácticamente desprendiendo, haciendo desprender el manejo que tenía la iglesia sobre el sindicato. Para mí eso sucedió más o menos en el año 74, más o menos, para ponerle un punto de referencia, ¿ya? Cuando ya crecieron lo que él decía ahora, las tendencias, que el ML, que la Unión Socialista, y en esa época existía también con fuerza, porque eran los que hablaban en público, era el Partido Comunista. Y entonces, en esa época también vale la pena señalar que todos los que éramos inconformes, todos los que apoyamos el sindicalismo, lo promovíamos y lo ejercíamos, éramos comunistas. Era la calificación que nos hacía el gobierno. Comunistas. Porque en ese tiempo era prácticamente delito hablar en favor del Partido Comunista, ¿ya? Y subversivos, ¿ya? Una época que estigmatizó mucho no solamente a los docentes, a todos los que participamos en la protesta social, nos calificaban de esa manera.
algo muy parecido, guardando las diferencias a la época de hoy, cuando por usted hacer protestas, no ser del gobierno, hacer oposición, somos terroristas. Es el calificativo moderno del uribismo, desde la época del gobierno de Uribe, terrorista todo aquel que no compartiera con él. Eso quería señalar con el manejo confidente de allá de la iglesia al interior de AICA y un poco digamos como el punto de referencia como de la separación paulatina del manejo que la iglesia tenía sobre el sindicato. Gracias, Reynel. Bueno, vamos a repartir la palabra. Ahorita vamos a ver si puede entrar Silvio, ahora que tiene ayuda de la mujercita, porque si no, no puede Silvio. Pero antes de darle la palabra a Silvio, quiero decir que, bueno, no estamos en una lectura analítica, académica o histórica, pero concuerdo completamente con lo que dice Sisto. Sobre todo, lo siguiente, AICA lo montó en realidad Monseñor Cuniverti, y lo montó con los curas, o él organizó las reuniones en cada uno de los municipios para que se creara la directiva. En esa directiva hizo parte mi mamá, por el doncello, pero había algunos curas en algunos pueblos que no estaban de acuerdo con la orientación de crear AICA, pero sí tenía una lectura inicialmente muy conservadora. Palomino, por ejemplo, era muy católico, apostólico y romano. Guillermo Palomino, por supuesto. Está hablando del directivo primero de AICA. Lo mismo Juvenal Patiño, una persona muy querida, pero muy formal, muy de iglesia. Y todos ellos, mi mamá, por supuesto, eran muy creyentes y convencidos de que el sindicalismo tenía una visión corporativa. Después podemos hablar de eso, una visión corporativa. Y después vino poco a poco la ruptura con una lectura corporativista de AICA y por ejemplo, en concreto el paro del 72 o el 73, no sé si Sisto se acuerda de Carlos González, el tira que se nos metió en el paro del 73. Y bueno, y cómo Jerez defendía a Cruz González y demás. Bueno, pero quisiera que vayamos a un poquito más a anécdotas de esa historia, porque para análisis tenemos ahí gente muy calificada que está trabajando eso, como por ejemplo Graciela. Sí, Silvio, ¿tienes ahora sí audio? Por ahí veo que Alfredo Betancur está por ahí. Alfredo, ¿quieres comentar algo? Hola, Reynel. Ahora sí. Bueno, sí, ahora listo. Sí, Juan Manuel. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, voy a tratar de ser muy ahora breve. Sí. Si hay alguna víctima del turballismo en el Caquetá, ese fui yo. Y no voy a posar de mártir porque realmente ese es un recuerdo muy interesante, precisamente porque confluyeron muchas fuerzas y entonces conocí amigos verdaderos y conocí enemigos. Usted sabe, como dice Uslar Pietri, uno tiene que tener enemigos. Yo creo que uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Pero yo llegué con una intención muy diferente al Caquetá. En primer lugar, yo no conocía ese medio, por Dios. Yo conocía el medio de Medellín, que es muy violento, pues eso sí lo conocía yo en todas las formas, pero el Caquetá para mí era una cosa, un enigma completamente. Entonces, de loco, me lanzaron a esa rectoría. Y ahí es donde se empieza la efervescencia. Oiga, empieza ese bombardeo del turballismo, y quiero referirme a la profesora Graciela que dijo ahora. Yo fui víctima de Monseñor Serna. Monseñor Serna es un Serna que no es de los míos, para que lo sepan, ¿oyeron? No tenemos nada que ver, no somos ni prójimos, para que lo sepan, porque yo soy descendiente de un mulato que era arriero y que tenía padres esclavos. Mi papá es un indio, mejor dicho, es un mestizo, un sambo que viene de mulato de India. Entonces,
les pusieron un Serna porque a los encomenderos los obligaron, después de la libertad de los esclavos, que les dieran un apellido. Pero este Serna es de Salamina y él viene de otra procedencia, ¿no? El papá de él lo llamaban el mulero, ¿no? Era una gente, pues, que yo no sé, pues, en todo caso, él y su hermano fueron y se fueron a hacer negocio al Caquetá. Entonces se desata esa presión contra el puesto, porque era contra el cargo, no era propiamente contra mí, sino contra el cargo. El turballismo quería tomarse esa universidad. Ya Monseñor Serna había apoyado la candidatura de Cornelio Trujillo, pero Cornelio vio la cosa muy peluda y entonces salió y se fue otra vez para el CIACH. Entonces se me vienen a mí encima, oiga, y el bastión del turballismo en la universidad era la facultad de zootecnia y veterinaria. Allá era donde estaban los bravos, hermano, ¿no es cierto? Y los que nos atacaban y en qué forma. ¿Se acuerda, Reinel? Ah. Sí, por supuesto. Nos la ponían pero peluda. Y después se me viene a mí el B2 del ejército, hombre, por Dios, para acabar de ajustar. Y fuera de eso, detienen a este muchacho Ariel y se lo llevan para Venecia. Ese fue el primer casito pues que me toca a mí resolver yo. Y salgo yo a defender la institucionalidad. Y dijo, hombre, por Dios, este es un predio intocable, ustedes no pueden hacer eso. Afortunadamente, en la brigada había un coronel negro, el coronel Larraondo, que me llamaba y me decía, venga doctor, que le quiero ayudar. Y yo, no, pero no me ayude de esa manera, hombre, que me van a matar, hombre. Hágame un favor, no intervenga en estos asuntos, hombre, por Dios, no se meta en estos asuntos. En todo caso, allá se descubrió una red, pero no la descubrió el ejército ni el B2, sino el mismo abogado defensor de Ariel, que fue y dijo que había unos sospechosos y dio la lista. Al otro día renunciaron todos y se fueron. ¿Se acuerda o no? Y empieza la pelea y empezamos. Oiga, hombre, yo le digo una cosa, yo me enfrentaba a enemigos muy bravos, pero a esa cáfila turballista que había allá, eso sí era terrible, porque es que son como idiotas, a ver, como gente como un caballo percherón, ¿no? Que tiene los ojos tapados a los lados, no miran sino para un solo punto y no tienen perspectiva, no tienen espectro. Y trataba yo de explicarles, hombre, por Dios, hombre, no, como Max Weber decía, hombre, no dejen la academia quieta, hombre, no se pongan con esta vaina aquí, hombre, que aquí lo que tratamos es de sacar buenos profesionales. No, nada. Esa decanita de zootecnia, ¿cómo le parece esa bellecita? La pulga recha la llamaba yo. Ah, no, mano, por Dios. Entonces, ahí tengo historias para contar. Y como me gustaba el periodismo, me puse a hablar por ahí por radio y a joder, y me hice muy amigo de Fernando Bahamón. Ay, hermano, por Dios. Otra cosa muy grave. Mataron a Fernando. Y bueno, no quiero decirles más cosas, pero algún día les contaré la verdadera historia para que sepan. Yo fui un pobre rector infraganti, para que lo sepa. Una vez me mandaron citar del batallón, de la brigada, eso ya era brigada, a decirme, me dice el general, y estaba ya un grupo de generales que inspectores del ejército, y me dijeron, señor rector, tenga la bondad. Entonces lo primero que les pregunté, díganme una cosa, ¿ustedes me están convocando a mí o me están invitando? No, estamos invitando para conversar con usted. No, claro. Y yo, no, porque si me van a convocar, lo tienen que hacer a través del consejo directivo. Entonces, porque en ese sentido yo sí era muy conocedor de la ley. Y entonces me senté ahí cuando me dicen, vea, es que tenemos una información muy grave. Y sí, cuénteme a ver, que ustedes tienen allá escondido en los sótanos de la universidad a Jaime Bate Mancallón y está herido. Ajá. Ave María, hermano, por Dios, a mí me hacía el ano como un teléfono ocupado, para que lo sepa, pues.
La defensa mía, ¿cuál era? ¿Cuál era la defensa mía? Sacar un cigarrillo. Y lo encendí, me eché unas bocanadas y les dije, me lo dicen por escrito, me hacen el favor. Díganme eso por escrito. ¿Cómo así? ¿Cómo así, doctor? ¿Cómo así? ¿Cómo se le ocurre? Esto es inteligencia, esto es... No, me lo tienen que decir por escrito. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener que tomar una decisión crucial, hombre, que me puede costar la vida. Y entonces, así de boquilla, voy a ir a ordenar un allanamiento de la universidad. No me quedan tan huevón, hombre. Ah, dígamelo por escrito, para dejar una constancia. No fueron capaces. Y salí, me fui. Pero le digo, hermano, esas cosas no las sabe nadie. Y fueron muy duras. Por hoy, suficiente. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel, muy amable. Esas historias las conocimos, las vivimos. Hubo un momento en el cual nos dijeron que el intendente militar había ordenado que el rector nos echara a Juan Antonio León, a Reinaldo Gari y a mí de la universidad. Y entonces, bueno, que pasaran eso por escrito, que nos echaran. Claro, si lo pedía el intendente militar y el rector lo hacía, nos echaban, pero después nosotros íbamos a ganar eso jurídicamente. Yo estuve dispuesto de, no, que nos echen, está bien. Aprovecho y me voy a estudiar. Y no, pero no, Reinaldo y Juan León tenían hijos y había que sostenerlos. Yo sí era soltero e irresponsable y entonces podía irme. Por eso no nos echaron como profesores. Bueno, ¿quién más quiere hacer otro comentario de los colegas que están Así fueron las aquí? cosas. Graciela quería también hacer otro comentario. No, quería complementar algo de lo que dijo Sixto con relación a la... Bueno, hay mucho para hablar, pero solamente una anécdota, ¿no? Sí, con relación al aporte de Arnulfo. Arnulfo se formó también en Roma. Arnulfo siempre fue una persona de ideas muy liberales. En ese tiempo era bastante arriesgado, eran famosas sus arengas en las reuniones campesinas, y con los maestros, sobre todo con los supervisores, organizamos unos talleres sobre formación en marxismo-leninismo, y vinieron de Bogotá, del CINEP, en esa época, a los talleres. En esos talleres solo participábamos los supervisores de educación. No sé si esa parte, pues, para que ustedes vean como el talante de Arnulfo y de Monseñor Cuniverti, porque se empezaba, digamos, a hablar mucho de la revolución, pero la preocupación de los dos y de Arnulfo era que se hablara sin tener una formación y sin saber de qué se estaba hablando. Y la preocupación de repetir tesis de memoria o conceptos de memoria, pero sin conocer a fondo las tesis del marxismo-leninismo. Y por eso se organizaron esos talleres. Eso como para complementar un poco parte de lo que estaba diciendo Sixto. Muy bien. Sisto, ¿quería comentar algo adicional? Vale, Sisto. Y cuando salgas de conversar, cierras el micrófono, ¿vale? Correcto. Reinaldo, es como para no pasar desapercibida dos anécdotas, una de las cuales usted mencionó rápidamente, que sucedió en el año 1973, en el paro de maestros del año 1973. En ese tiempo pertenecía al sindicato un maestro que desafortunadamente no volví a ver qué pasó con él, que llamaba Rodolfo Jerez.
él era un buen dirigente, en cierta forma buen agitador. De pronto era más adulto que nosotros, tenía un poquito más años. Él tenía bastante relaciones con Bogotá a nivel sindical. Y estando en ese paro, llegó un supuesto dirigente de Bogotá que llamaba Carlos González. Y Carlos González llegó con el aval de Rodolfo Jerez, hasta donde yo supe. No sé con el aval de quién más, pero yo supe que con el aval de él. Y Rodolfo se rasgaba las vestiduras cada vez que Carlos González hablaba. Y yo recuerdo que personalmente siempre me opuse al oportunismo de él. Consideraba que era un extraño y llegaba a la junta directiva, llegaba a la asamblea y se tomaba la palabra como si fuera un dirigente sindical, porque según él venía de Bogotá, era delegado de Bogotá. Nadie que yo recuerde rechazaba eso. Un extraño, un desconocido totalmente. El hombre estuvo frente al paro, todo el tiempo del paro, ¿ya? Y posó como dirigente de nosotros, dirigente de AICA. Pasó el paro y ¿cuál la sorpresa? Que unos días después del paro, el señor Carlos González lo vieron algunos maestros a las 8 de la mañana en la fila de agentes secretos, creo, no sé si era de la SIJIN, haciendo fila en la policía. Ahí ya se vino a conocer que era un infiltrado. Un infiltrado en el paro. ¿Ya? Y pasó, todo pasó. Sí, sí, Reinel. Déjeme, yo complemento esa historia porque la conocí muy bien. Resulta que yo entré a la Universidad Nacional en 1972, pero en 1970 yo había estudiado normal, en la normal, en vacaciones, con gente como Machete, con Gaitán, bueno, toda la gente que después fue dirigente sindicalista, pero yo era un culicagado haciendo quinto bachillerato en La Salle, en vacaciones, entré con ellos y siempre estuvimos entonces en la cosa sindical. En el 73, cuando cierran la universidad y Monseñor me obliga a ser rector de Santa Elena, yo ya venía militando en la Unión Revolucionaria Socialista y los dos, con Juan Antonio León González, creamos la Unión Revolucionaria Socialista ahí en Florencia. Creamos las primeras células entre 72 y 73. Y comenzamos, esa actividad ahí, al Mono Celis, a toda esta gente de la Unión RS que vinculamos a todos esos trotes. Y cuando se vino el paro, yo ya tenía la cultura en la Nacional de que eran los infiltrados, que eran los tiras. Y Isaías Beltrán llegó allá a promover el paro, que Isaías Beltrán era de la Unión Revolucionaria Socialista, y él llegó en el avión con Carlos González en el año 73. Pero Isaías nos dijo, este señor viene aquí como dirigente de FECODE, como delegado de FECODE, pues yo no lo conozco. Isaías estuvo en la instalación y se fue. Pero comencé yo a tener dudas del Carlos González. Y el hombre, claro, yo era un activista de economía de la Universidad Nacional, ya manejaba ese lenguaje y era militante y todas esas jodas. Y en cambio, el resto de colegas allá, pues tenían la tradición que venían de una persona tan tranquila como Guillermo Palomino, o como Juvenal Patiño, o como Carlos Bonilla, que buenas personas, sindicalistas, pero buenas personas. Y yo sí era un activista, pues muy, muy joven, pero muy, muy militante.
Y entonces me agarré con ese Carlos González para todas partes. Él decía que se iba para la Comisión de Puerto Rico, nos íbamos, yo decía que me iba para allá y mentira, yo me fui para La Mono, Belén, La Mono, Valparaíso, toda esa región, y después cuando él se iba para ese otro lado, yo me iba para San Vicente y confrontándolo. Pero el tipo no era de la policía, él era del ejército. Y en una asamblea que hicimos en Itusco ya, una noche, ahí yo no me acuerdo quién lo denunció a Carlos González como que era tira. Y yo salí y dije, sí, señor, es tira. Y entonces Jerez se paró casi llorando a decir que si Carlos González era tira, él también era tira. Sí. Se salió con unos profesores y se salieron hacia el lado del batallón, porque Itusco era ahí yendo hacia el barrio Lenín. Y yéndose hacia el batallón, el hombre llegó y dijo, lo llamaron unos militares, lo estaban esperando, lo metieron al batallón. Y los otros maestros, incluyendo Jerez, siguieron convencidos de que no era, de que se lo habían llevado preso. Mentiras, él era del B2 del ejército. Y bueno, pero él dormía en Aica. Yo no sé quién le dio las llaves de Aica. Él dormía en Aica y ahí tenía toda la información y todos los papeles de lo que se estaba haciendo en Aica. Era un teniente efectivo del ejército, un orador brillante, excelente, un gran organizador. Y él fue clave en ese paro, pero él lo que estaba era buscando infiltrados, por supuesto, del activismo. Yo desde el principio sospeché, porque teníamos esa tradición en la Nacho ya de ese tipo de distancias, pero ese fue una prueba de fuego que hizo Carlos González, teniente efectivo del ejército, no subteniente, sino ya teniente. Después fue capitán y demás. Juan Manuel comentaba de un teniente, de un coronel negro. Quiero contar una anécdota. Ese coronel efectivo nos metió al calabozo a Víctor Baldrich, a Reinaldo Gari y a mí. Y nos subieron en el calabozo, nos torturaron y nos jodieron allí en Florencia, en Juanambú, como 3 días. Pero la universidad entró en paro. Y entonces un día el tipo nos sacó del calabozo y nos pone a los 3 con una ametralladora en su oficina y nos dice, eso fue víspera de un paro cívico nacional que se convocó y que fue un fracaso. Y dice, bueno, los suelto para que ustedes se vayan a organizar ese paro, pero ahí se van a morir en ese paro. Y con una subametralladora amenazándonos. Yo temblaba del miedo, pero comencé a decirle, mire, coronel, es que usted está confundiendo a dirigentes políticos, sociales, con guerrilleros. Nosotros no somos guerrilleros. Mire, coronel. Bueno, y de pronto llega el Gari y le dice, mire, coronel, yo soy de izquierda, soy militante de izquierda y así me voy a morir. Por una sencilla razón, porque yo soy pobre y así como yo voy a seguir siendo pobre, usted nunca va a ser general de la República. Oiga, yo casi me voy de espaldas de ahora si nos mató este tipo aquí. Dice, ¿qué? Yo voy a ser general porque yo fui comandante del batallón guardia presidencial. Yo voy a ser general. Y el tipo le dice, no, porque usted es negro. Usted es negro como yo. Y los negros no vamos a ser generales de esta república. Y comienza a enfrentarse y a pelear entre negros. Y el coronel a decir, que Juan Manuel creo que se salió, a decir que sí, que él iba a ser general. Y el Gari enfrentado, diciéndole, yo no tengo ni una moto. Y yo nunca voy a ser senador, ministro, ni nada. Invitemos
a más compañeros a que se sumen a este conversatorio. Mil gracias a todos por la asistencia y por los aportes. Bueno, a Víctor, porque él edita ahora el audio, el video, y lo compartimos en las redes. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches.